¿Y si viajáramos en el tiempo hasta el periodo cámbrico, cuando no había dinosaurios en la Tierra y la vida apenas empezaba a desarrollarse? ¿Cómo se habrían adaptado nuestros cuerpos a esas condiciones? Intentemos imaginar qué ocurriría si este viaje se hiciera realidad. Una vez en el periodo cámbrico, lo primero que notará es una extraña sensación de pesadez en el pecho. La respiración se hace mucho más difícil. La razón es una atmósfera con un bajo contenido de oxígeno, solo un 12-15%, es decir, casi la mitad del nivel moderno. Esta sensación es comparable a estar a más de 5.000 metros de altitud, donde cada respiración se da con esfuerzo. Sin embargo, esa no sería la principal amenaza. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera del Cámbrico era decenas de veces superior a la actual. Esto significa que, al cabo de unos minutos sin protección especial, el CO2 empezaría a acumularse en la sangre, provocando hipercapnia. Este estado provoca mareos, pérdida del conocimiento y, a continuación, la muerte. Sin una máscara de oxígeno y un sistema de regeneración de aire, el viajero no puede sobrevivir. Pero incluso con mascarilla, hay otros peligros. Los altos niveles de dióxido de carbono hacen que el aire sea asfixiante y corrosivo para las mucosas. Necesitarás gafas y un traje especial para evitar quemaduras químicas. La perspectiva de respirar una atmósfera así te hace preguntarte una vez más, ¿estás preparado para este viaje? Después de recuperar el aliento, es hora de darse cuenta de dónde estás. Pero aquí te llevas una desagradable sorpresa. Los mapas habituales son inútiles. Los navegadores solo muestran caos, y el paisaje de la Tierra cámbrica tiene un aspecto completamente distinto. Tu primer pensamiento es mirar los continentes, pero en lugar de formas familiares, solo ves trozos de tierra dispersos. Son los restos del supercontinente de Pannotia, que se ha separado recientemente. Al sur se extiende Gondwana, formado por fragmentos de la futura Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida. Al norte, Laurentia, precursora de Norteamérica, Báltica, prototipo de Europa del Este y Siberia. Todo ello rodeado por el antiguo Océano Paleopacífico, cuyas vastas aguas ocultan numerosas islas desconocidas. ¿Intentar navegar por las estrellas? No funcionará. El cielo cámbrico es diferente. Las cartas astrales son completamente inaplicables. Su única esperanza es un barco, que puede ayudarle a explorar la costa y tal vez encontrar un lugar resguardado. Pero ten cuidado. Las cálidas aguas de estos mares están repletas de depredadores desconocidos deseosos de dar caza a la extraña criatura que ha aparecido de repente en su mundo. El clima cálido del periodo cámbrico da la ilusión de un lugar seguro, incluso paradisíaco. Pero esto es engañoso. De pie en la orilla de un mar poco profundo, verá el agua llena de vida. Pero no se alegre demasiado. Este océano es hostil. Los mares del Cámbrico se han convertido en un hervidero de evolución, donde la lucha por la supervivencia se recrudece. Estas aguas albergan criaturas increíbles, muchas de las cuales fueron las primeras en dominar la depredación. Los organismos unicelulares dieron paso a formas de vida más complejas que empezaron a perseguirse entre sí y a comerse literalmente a los más débiles. Aquí no puedes estar seguro de que no te atacarán, aunque solo pongas un pie en el agua. Además, el agua caliente esconde otra amenaza: la falta de oxígeno en el fondo oceánico. Las zonas con poco oxígeno hacen que el ambiente del fondo sea tóxico para la mayoría de los organismos, incluidos los humanos. Si decides nadar, asegúrate de pensar en una forma de llegar rápidamente a la superficie. Incluso las aguas poco profundas pueden ser mortales debido a los depredadores que acechan en las turbias profundidades. El periodo cámbrico no es solo la época de la lucha primitiva por la supervivencia, sino también la de las mayores innovaciones en el mundo de los seres vivos. Fue entonces cuando la naturaleza inventó algo que cambió para siempre el curso de la evolución: el exoesqueleto. El mundo submarino del Cámbrico empezó a llenarse de criaturas capaces de protegerse, cubriendo sus cuerpos con duras conchas. Fue una respuesta a la rápida evolución de la depredación. Los que no se adaptaron fueron devorados, y los supervivientes evolucionaron. Organismos simples como los radiolarios, los foraminíferos, las esponjas y los moluscos desarrollaron esqueletos resistentes,
Pronto aparecieron formas más complejas como los corales y los braquiópodos. Sin embargo, la creación del exoesqueleto tuvo otra consecuencia importante. Sentó las bases de los desplazamientos terrestres. Fue en el Cámbrico cuando aparecieron los precursores de los actuales artrópodos, moluscos y cordados, nuestros antepasados lejanos. Estas especies, capaces de sobrevivir en las nuevas condiciones, fueron los primeros pasos hacia la conquista de la Tierra. El viajero en el tiempo debe recordar que muchos de estos innovadores del Cámbrico podían ser peligrosos. Sus caparazones no solo les protegían, sino que también les convertían en cazadores agresivos. La falta de atención en estas aguas puede ser fatal, ya que detrás de cada roca puede esconderse una criatura astuta, lista para atacar. La explosión del Cámbrico es un auténtico regalo para los amantes de todo lo insólito. Si pudiera sumergirse en estas aguas con el submarinismo, se encontraría con criaturas que parecían habitantes de otro planeta. Estos organismos no solo eran extraños, sino que rompían todas las nociones de cómo podía ser la vida. Ayucigenia, por ejemplo, es una criatura de solo unos centímetros de largo, pero con una anatomía que desconcierta incluso a los científicos modernos. Piernas delgadas, espinas que sobresalen de su espalda, una cabeza que apenas se distingue de su cola. Este organismo, como sus parientes, estaba adaptado para sobrevivir en un entorno en el que el peligro acechaba a cada paso. ¿Y el Opavinia? Era un depredador de 7 centímetros de largo con 5 ojos en forma de tallo y una larga probóscide con la que agarraba a sus presas. Otro habitante singular era la marella, un pequeño artrópodo que utilizaba sus numerosos bigotes para recoger partículas de comida del fondo oceánico. Algunas formas de vida del Cámbrico, como las esponjas, las medusas y las actinias, tienen parientes que sobreviven en la actualidad. Sin embargo, sus antepasados cámbricos eran más grandes, más resistentes y quizá más peligrosos. En este mundo, el tamaño diminuto no significaba seguridad. Incluso los habitantes más pequeños podían ser tóxicos o poseer armas mortales ocultas a la vista. Uno de los más impresionantes era el Omnidensis, un pariente gigante de los pacíferos modernos. Esta criatura podía medir hasta 1,5 metros de largo. Se arrastraba tranquilamente por el fondo, cazando y comiéndose a cualquiera que se interpusiera en su camino. Es difícil imaginar un gasterópodo del tamaño de un niño, pero en el Cámbrico era una realidad. El Anomalocaris, un camarón gigante de hasta 2 metros de longitud, fue una auténtica pesadilla de los mares del Cámbrico. Con sus extremidades afiladas y puntiagudas, su poderosa boca en forma de piña y su increíble velocidad de movimiento, se convirtió en el depredador alfa de la época. No es de extrañar que las criaturas más pequeñas evitaran a toda costa encontrarse con él. Sin embargo, incluso entre estos gigantes, los trilobites siguen siendo los habitantes más conocidos de los mares del Cámbrico. Estas criaturas de concha, que alcanzaban los 90 centímetros de longitud, no solo eran defensores de sí mismos, sino también hábiles cazadores. Algunas de sus especies estaban tan bien defendidas que incluso los depredadores más poderosos tenían dificultades para dominarlas. A pesar del aspecto intimidatorio de estos gigantes, era poco probable que pudieran dañar seriamente a un humano. Sus mandíbulas no eran lo bastante poderosas para manejar una criatura tan grande. Sin embargo, eso no los hace menos espeluznantes. Un encuentro con un camarón de 2 metros de largo o con una gamba gigante de movimiento lento será sin duda un recuerdo imborrable. Si crees que es fácil encontrar comida en el período cámbrico, te equivocas. Los animales a los que estamos acostumbrados, como los peces o las aves, no existen aquí. La dieta de un viajero tendría que componerse de lo que hay disponible: artrópodos, criaturas parecidas a peces sin mandíbulas y quizá algunas plantas que son muy escasas. Pequeños cordados como la picaya podrían ser una importante fuente de proteínas. Estas criaturas, de solo un par de centímetros de largo, no tienen demasiadas defensas y probablemente sean fáciles de capturar. Sin embargo, su pequeño tamaño requiere un esfuerzo considerable para reunir suficiente alimento. ¿Cocinar? Olvídelo, no hay madera para hacer fuego en el Cámbrico. Incluso el carbón, como subproducto, no aparece hasta 127 millones de años después. A menos que lleves un equipo como un horno solar, tendrás que comer marisco crudo.
Esto añade riesgos. Algunos organismos podrían ser venenosos o tener parásitos peligrosos para el ser humano. Aunque muchos artrópodos se parecerían en sabor a los cangrejos o gambas modernos, sus presas entrañan peligros. Depredadores gigantes como los Anomalocaris pueden considerarte su presa mientras cazas. Si no estás preparado para este escenario, tu intento de alimentarte podría convertirse en una lucha por tu vida. Viajar al período cámbrico es todo un reto para el ser humano. Una atmósfera en la que es difícil respirar, depredadores mortales y la falta de recursos básicos hacen que una expedición de este tipo sea extrema. Para sobrevivir, no solo necesitarás tecnología avanzada como máscaras de oxígeno, regeneradores de aire y hornos solares, sino también extremar la precaución. Sin embargo, el Cámbrico ofrece una oportunidad única de ver el mundo en los albores de la evolución, de encontrar formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar y de presenciar cómo la naturaleza empieza a desarrollar complejidad y diversidad. Escribe en los comentarios, ¿cuánto durarías?